12, segundo libro de Samuel, capítulo 12. En el segundo libro de Samuel, capítulo 12, a partir del versículo 14. Vamos a empezar desde el versículo 15. Y Natán se volvió a su casa. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 15 en adelante. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías, la Betsabé, había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño, aún viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Amén. Esta historia de David, Dios permitió que sucediera lo que sucedió, y Dios consoló a David, y luego de Betsabé tuvo a Salomón. ¿Sí? De Betsabé tuvo a Salomón. David estaba muy afligido. David estaba muy afligido porque el niño había enfermado. Era su culpa. El niño había enfermado. Y ayunaba, oraba, se afligía porque el niño estaba enfermo, y oraba al Señor: Señor, líbralo, Señor, líbralo. Había esperanza. David tenía esperanza de que Dios escuchara su oración y el niño fuera librado de ese dolor, de esa muerte, ¿no? Sin embargo, la voluntad de Dios era que el niño iba a morir. Pero entendamos una cosa: todos vamos a morir. Todos tenemos un familiar, tenemos un amigo, tenemos alguien cercano. Nosotros mismos vamos a morir, y esa persona también puede llegar a morir. ¿Qué hace David? Mientras el niño vivía, él se preocupaba. Oraba, ayunaba, dedicaba su tiempo, porque había esperanza. Y gloria a Dios, que tenemos esperanza mientras estemos vivos. Por eso no podemos dejar de orar. Por eso no debemos dejar de suplicar, de pedirle a Dios, de compartir el Evangelio.
quizás Dios tenga misericordia de esas personas que están a nuestro alrededor. Bien, esto es una cuestión que nos sucede a todos. La muerte es para todos. ¿Sí? Todos algún momento vamos a pasar por esas puertas. Yo siempre digo que la estadística dice que los últimos 200, las personas no viven más de 200 años. Y que todos los menores de 200 años irremediablemente mueren. Porque no se salva ninguno. La estadística es 100% de los que nacen mueren. ¿Me equivoco? ¿Alguien piensa que si alguien... No, 100% de los que nacen mueren. Y nosotros estamos entre esos mortales. Pero, dicho esto, nuestro Señor Jesucristo nos revela a través de una enseñanza. Algunos lo toman como parábola. Algunos dicen que es una parábola. Yo, en lo personal, no lo creo. Yo y algunos otros también piensan que no lo creo. ¿Tú qué opinas? Historia. Es una historia real. Las parábolas utilizan otras características, pero esta es una historia real. Y esta historia nos habla de un rico y un miserable, una persona que estaba en plena miseria, llamada Lázaro. Lázaro es la palabra latina para Eleazar o Eliezer. ¿Sí? Es una palabra latina es el nombre latino de Eleazar. Dios es mi ayuda. Dios es mi ayuda. Y ambos estaban vivos. Y veamos lo que dice el texto. Vamos a hacer la lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Este es un pasaje de contrastes. Un rico, un pobre. ¿Sí? Veremos otros contrastes más abajo. Un contraste entre lo que sucede en la vida y lo que pasa después. Aquí está mostrando un contraste entre la misericordia de Dios y el juicio de Dios. En los pasajes anteriores está hablando sobre el mayordomo infiel, el hijo pródigo. Habla de la misericordia de Dios. Qué bueno es Dios, tiene misericordia. Y aquí está mostrando también misericordia, pero aquí también muestra el juicio de Dios. Y este rico dice que vestía de púrpura y de lino fino. Quiere decir que vestía majestuosamente. O sea, era principesco. Y hacía cada día banquete con esplendidez. A ver, normalmente los banquetes se hacían en ocasiones especiales. Incluso hasta el día de hoy, los banquetes, uno no come todos los días con banquete. Pero el rico tenía la capacidad de hacer banquete cada día. Bien por él. Aquí no está diciendo que era malo ser rico, ni tampoco que era malo hacer banquete cada día. Aquí ahí está mostrando otra cuestión. El texto muestra otra enseñanza, que el rico, siendo rico y pudiente, y vestía bien y hacía banquetes con esplendidez cada día, seguramente tenía comensales, tenía personas a las que invitaba a comer. Tú no vas a hacer un banquete para ti solo. O tú y otra persona en un banquete, eso solamente lo vemos en Fair Dates, ¿no? Que solamente son dos. No, banquetes con gente. Varias personas, y está preparando cada día banquete con esplendidez, que quería decir que mostraba su pompa, su poder económico. Y para los judíos de la época, incluso ahora, el hecho de que tú fueses prosperado económicamente, quiere decir que Dios te bendecía.
Y si tú estabas en miseria, Dios te tenía en la mira, estabas en problemas porque Dios no te bendice, por lo tanto no estás prosperado. Es un gran error. Y nuestro Señor Jesucristo está aclarando, esto no tiene nada que ver con eso. Y ya lo veremos por qué. Entonces, un mendigo, hablamos del rico, ahora hablamos del mendigo. El mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta del rico. Aquí el texto dice echado, pero había sido, la palabra es arrojado, o sea, había sido tirado ahí. Y ha sido un acto de misericordia. ¿Sí? Alguien lo puso a la puerta del rico, por si acaso el rico tenía misericordia y le asistía. Pero eso no es lo que vemos aquí, porque dice aquí que además de estar, primero, mendigo, está mal, o sea, era una situación difícil. Pero este mendigo además estaba enfermo, una situación un poco más extrema. Y además de enfermo estaba lleno de llagas. ¿Y este contraste? Uno opulento con todas las cosas que puede desear y uno totalmente en un estado de dificultad. Y fue arrojado, y seguramente fue alguien conocido que tuvo misericordia del mendigo y lo arrojó a la puerta del rico para ver si de alguna manera el rico ayudaba. Y parece que no. ¿Cómo será que alguien tiene perros aquí? Cuando el perro tiene una herida, ¿qué hace? Se la... Y cuando te ve una herida, También. es algo, no sabría cómo explicarlo, pero sabemos que los perros, por aprecio, hacen lo que pueden para ayudar. En los que hemos tenido perros sabemos que eso es así. Un gato no es, el gato es anarquista, ¿no? El gato reina en el mundo. Los hombres nos ponemos al servicio del gato y quitamos una caja de rato. Pero el perro sí que los perros que estaban aquí, además que los perros también comían de las migajas que caían de la mesa del rico. Y dice, y aún los perros, ahora nosotros tenemos perros como animal de compañía y de cría, pero estos perros eran salvajes. Para el judío los perros son inmundos. ¿Sí? Pero esos perros inmundos ayudaban al pobre, al enfermo. Lázaro a soportar el dolor. Dos contrastes totalmente fuertes. Pero pasa lo que pasa con todos nosotros, dice el versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Imaginaos, un rico que hace comida con esplendidez, banquetes con esplendidez, cada día viste de púrpura. El entierro debe haber sido majestuoso. Pero aquí dice que fue enterrado. Seguramente fue enterrado por lo que hubo un entierro y tuvo que haber habido un ritual para esto. Sin embargo, fijaos lo que dice aquí con relación al mendigo. Murió el mendigo y fue llevado ¿por quién? Por los ángeles. ¿A dónde? Al seno de Abraham, a la presencia de Dios. Y murió también el rico y fue ¿qué? O sea, quiere decir que en el ritual de la muerte, el mendigo llevó las más ropas. Los ángeles están al servicio del pueblo de Dios, al servicio de Dios para beneficio del pueblo de Dios. No están a nuestro servicio, están al servicio de Dios para beneficio de Dios. Y el rico fue, bueno, me imagino que tuvo el entierro y fue enterrado. Pero la cuestión no queda aquí, fue sepultado. Y en el Hades, el rico alzó los ojos, estando en tormentos,
y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Os podéis imaginar? Cenas grandes todos los días, la gente, y de pronto te despiertas a la muerte. Pasas por las puertas de la muerte y te encuentras con que tú estás en un lugar de tormentos. Y a aquel que estaba a la puerta tratando de comer las migajas, está junto a Abraham en la presencia gloriosa de Dios. ¿Y sabes una cosa? Esto es lo que va a pasar a todo aquel que muere. O despiertas en un lado o despiertas en otro. Y nosotros tenemos que estar preparados para ese día. Ya sea resurrección para condenación o resurrección para vida eterna. Aquí se enteró poco tarde Enrico de la situación. Era un hombre religioso porque mirad lo que dice aquí. Y en el Hades alzó sus ojos, versículo 23, y estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Otra cosa más, nos vamos a reconocer. El rico reconoció a Lázaro. No es que no lo hubiese visto tirado en la puerta de su casa. No es que no lo hubiese visto, es que lo vio y lo reconoció. Y aquí lo está viendo. Ah, ahí está Lázaro. Aquel que estaba mendigando. ¿Ah? Y viene y dice el versículo 24. Entonces él dando voces, o sea, gritando, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Yo me imagino esa cabeza dando vuelta. ¿Cómo no tuve yo misericordia de Lázaro? Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Era consciente de lo que le rodeaba. Él estaba en llama, él estaba atormentado, él tenía sed. ¿Pensáis que tenía sed cuando estaba en esos banquetes? No. Cuando él hacía así, le llenaba la boca, ¿verdad? Y seguramente me hará agua, vinito, juguito, zumito, cosas de eso, ¿no? Aquí está el contraste. Y luego dice, es que es interesante que él le dice: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro. O sea, yo soy hijo de Abraham, tú eres el padre de Abraham, por lo tanto todos están al servicio tuyo. Dile a ese siervo, Lázaro, que moje la punta de su dedo y me venga a refrescar, porque estoy en esta llama. Egoísta. Aún ahí, en la muerte, egoísta. Vas a coger y vas a decir que el siervo Lázaro te venga a servir a ti, de un lado, para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy, estoy atormentado en esta llama. El yoísmo, maravilla. Pero Abraham le dijo, se me ha dicho padre Abraham, y ahora le dice: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Acuérdate que recibiste los bienes en tu vida. Y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Fíjate que los bienes que recibió le vinieron de parte de Dios. Pero aquí uno dice que él recibió bienes en la vida, por lo tanto no se los buscó, los recibió. Y Lázaro también males. Y Lázaro ha desconsolado aquí y tú atormentado.
Luego el versículo 26 dice, además de todo esto, ¿me escucha, Rico? Además de todo esto, una gran cima, realmente es un abismo inmenso, está puesta entre nosotros y vosotros, entre nosotros y vosotros. Abraham y Lázaro, habían dos aquí, ¿no? Seguramente habría más, pero en este caso, él ve a Lázaro con Abraham. Y él se ve solo allá, en el lugar de tormento. Si no, le diría al que está al lado, ¿tú no tienes por ahí un poco de agua? Ahora tener que decirle a Abraham que le diga a Lázaro que venga. ¿No? Estaba solo. Pero Abraham dice que vosotros, 26, hay una gran cima entre nosotros, Lázaro y yo, los que estamos aquí, y vosotros, tú y los otros que no pueden ver. Estás en un lugar de tormento solo. De manera que los que quisieran pasar de aquí, del cielo, al lugar del tormento, no pueden. Ni de allá, del infierno, pasar al gozo del Señor. Aquí se acaba toda esperanza. Aquí se acaba toda esperanza. Dice Dante Alighieri lo voy a buscar, lo tengo aquí. Dice, Dante Alighieri que en las puertas del cielo en su Divina Comedia, Dante Alighieri dice, pone un cartel sobre la puerta del infierno. Y el cartel en las puertas del infierno, según Dante Alighieri, dice, dejad toda esperanza los que entráis aquí. Es interesante que haya escrito esto, porque ahí ya no hay esperanza. Hay esperanza mientras estés vivo. David sabía que había esperanza para el niño mientras él vivía. Pero ya muerto, ¿qué puedes hacer? No puedes hacer absolutamente nada. Muerto, muerto. Ya no puedes hacer nada. Ni siquiera si tú sigues vivo y un familiar tuyo muere, no puedes hacer nada. Podías hacerlo mientras vivías. Podías compartirle la palabra. Podías ayudarle en sus necesidades. Podías orar por él. Clamar a Dios, Señor, dale vida, ayúdale, dale salud. Nosotros oramos aquí, intercedemos por otros hermanos, porque hay esperanza. Pero cuando un hermano muere, para nosotros es doloroso por un hermano falta, pero ¿sabes qué pasa? Que el hermano está en el seno del Señor, está gozoso, está siendo consolado. ¿Ah? Está siendo consolado. Y el rico sabía que no tenía esperanza. El rico sabía de hecho que él no podía ir allá, donde Abraham, y coger agua. Él sabe que no puede salir de ahí. Y por eso manda que le traigan al siervo, ¿no? Evidentemente. Otra cosa que vemos aquí es que ninguno puede, después de muerto, pasar de un lado al otro, porque ya no hay forma. Esto se soluciona como, si tú quieres estar del lado de Abraham, ¿quién quiere estar del lado del infierno? Nadie, pues. La única manera para que no estés ahí es a Moisés y a los profetas, la palabra de Dios. Cree la palabra de Dios. Cree que Cristo Jesús murió y resucitó para el perdón de los pecados. Cree y vivirás. Pero si no crees, entonces entenderás que la predicación del Evangelio tiene un doble propósito. Salvación para aquel que cree y condenación para el que no cree. Este rico era una persona religiosa, porque si no, no le diría padre a Abraham. Lo primero que diría
sé quién eres tú. Pero él reconoce a Abraham como su padre porque es hijo de Israel, es hijo de Abraham. Y Lázaro también era otro piadoso. Ya veréis, vamos al versículo 27. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Ya sé, no puedo salir de aquí, no puedo hacer absolutamente nada, no puedo pasar allá, ni siquiera beber el agua, no tengo oportunidad, estoy condenado. Te ruego, versículo 27, te ruego pues, Padre, nuevamente le dice, que le envíes a la casa de mi padre. ¿Enviar a quién? A Lázaro. A Lázaro. ¿Os imagináis? Una evangelización de ultratumba. Vengo a predicar otra vez. ¿Tú crees que Lázaro, con el mal que recibió en vida, con todo el mal y todas las llagas y toda la tristeza y el dolor y la miseria que pasó Lázaro y ahora está siendo consolado, ¿tú crees que Lázaro se va a prestar para ir al otro lado? ¿A volver a la vida? No. Lázaro está siendo consolado. Yo me imagino a Lázaro, oigan a este, déjenme en paz. Déjenme tranquilo que yo ya llevé, ya la pasé mal en la vida. Y ahora el Señor me está consolando. ¿Qué voy a hacer yo predicando allá? ¿Ah? Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique. Y Lázaro era creyente, porque nadie puede testificar del Señor si no cree en el Señor. Eso es lo que hacemos nosotros cuando predicamos el Evangelio, estamos testificando nuestra fe. Y Lázaro, aquí no decía era de la iglesia bautista de Ibiza ni de Rafael, ni nada, era cristiano, testificaba el Evangelio. Sí, pero tuvo una vida triste. Lo cual quiere decir que nosotros no necesariamente, por el hecho de que seamos creyentes, vamos a ser prosperados económicamente. También tenemos que estar atentos a que podemos pasar necesidades. Y tanto que podemos pasar necesidades. Sin embargo, Lázaro, tú no ves que se quejó del Señor. Alabó al Señor. Y murió y fue llevado al seno de Abraham. Y el rico, que se creía bendecido por Dios, porque era rico. Claro, si tú eres bendecido por Dios, siembra. No sé, hay muchos que obligan a otros a ofrendar, pero para que viva bien no sea él, sino al que recibe la ofrenda. No estamos llamados a ser ricos en este mundo, pero si lo somos no pasa nada. Aquí no dice absolutamente nada de malo de ser rico, ni tampoco dice que el rico obtuvo las ganancias de manera deshonesta. Era rico y el problema del rico no era la riqueza. El problema del rico era la miseria que tenía en su vida y la falta de compromiso en ayudar incluso a un pobre que estaba a la puerta de su casa. Ahí estaba el pecado del rico. No por el hecho de ser rico. El problema de Lázaro era que, bueno, le tocó llevar esa vida. Sin embargo, Lázaro confió en el Señor y los que confían en Jehová están, llegarán. El Señor dice, yo te agarraré de mi mano y da igual la circunstancia en la que te encuentres, yo estaré contigo al final. Y Lázaro sabía que iba a ser así y Lázaro descubrió que era así. Estaba con el Señor en su seno, consolado. Y Abraham le dijo, versículo 29, primero manda a Lázaro a hacer un trabajo de evangelismo, de ultratumba. Dile que vaya y le predique a mis 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham les dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. A la palabra de Dios tienen, escuchen,
Tus hermanos tienen la palabra de Dios. Nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros enemigos tienen la palabra de Dios. Si no quieren ir al infierno, escuchen la palabra de Dios. Crean la palabra de Dios. Eso es lo que le está diciendo Abraham en otras palabras. Tienen la Biblia, que la lean. La Biblia habla de esto. De hecho, nuestro Señor Jesucristo habla más del infierno que del cielo. Pero como una advertencia. Él no quiere que vayáis al infierno, pero si no creéis, vas a ir para allá, vamos. Pero y una vez ahí, no hay solución. La solución está ahora. Estáis escuchando el Evangelio, estáis escuchando la predicación de la palabra. Si creéis en Cristo Jesús, estaréis y seguramente reconoceréis a Lázaro. Lo más seguro es que nos reconozcamos entre nosotros mismos cuando estemos en la presencia del Señor. Yo quiero ver a mi esposa no como mi esposa, sino como mi hermana. Quiero ver a José Luis, a Ferney, a ti, a todos los que están aquí, y decir, estamos en el gozo del Señor. El Señor ha sido bueno y fiel. Él ha prometido que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y está con Él. Y nos reconoceremos. El rico reconoció a Lázaro. Y reconoció a Abraham. Abraham había muerto hace más de 3.000 años. Pero lo reconoció. Lo cual quiere decir que nosotros también reconoceremos a Abraham y reconoceremos a Lázaro. Y nos reconoceremos a nosotros mismos. Y seremos conscientes. Somos conscientes porque si no somos conscientes de lo que está pasando, el rico no sabría que tenía sed, ni que estaba atormentado. Era consciente. Somos conscientes y seremos conscientes cuando pasemos a la presencia del Señor. Luego vengo aquí, 5 hermanos, versículo 29, le dice a Moisés, a los profetas tienen, oigan, versículo 30. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirá. Si alguno tiene una aparición de entre los muertos, no te digo que yo vaya de los muertos a hablarle a mis hermanos, se van a morir del corazón, y van a morir igual. No, te digo que envíes a Lázaro para que les testifique, y como ellos sabían que Lázaro era un hombre piadoso, pero estuvo en miseria, y si Lázaro les habla de que el lugar de tormento es terrible, se van a arrepentir. Y vuelve el versículo 31, dice así: mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantarán de los muertos. Si nosotros no creemos en la palabra de Dios, aunque venga alguien a hablarnos de entre los muertos, no lo vamos a creer, porque dice la palabra de Dios, tenemos la palabra profética más segura. Esto es más seguro que la imaginación, que aquellos que dicen, es que yo he regresado de los muertos. En Colombia, hace muchos años, no sé, más de 30 años, había un tal profeta que había vuelto a los muertos. Había resucitado y estaba predicando que el infierno, terrible. La escritura dice que es peor, así que bueno, no sé en qué clase de infierno estabas tú, pero la escritura lo pinta un poco más difícil. Una persona que dice que ha ido al infierno, si ha ido no va a volver, aquí lo dice. Entonces la palabra profética, la palabra de Dios es más segura. Y aquí dice también que si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levanten de los muertos. ¿Y sabéis una cosa? Hay alguien que sí se levantó de los muertos. ¿Quién? Y no creyeron. ¿Y sabe por qué creyeron lo que creyeron? Por la palabra de Dios. Entonces, aquí prediqué acerca de el camino de Maús, ¿verdad? Entonces ellos escucharon y se acordaron de lo que estaba escrito en las Escrituras. La palabra de Dios es el ancla firme
por el cual tú vas a creer en Dios. La palabra de Dios dice que Jesucristo resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios. Y hay testigos de ello. Los que hemos creído y hemos recibido el Espíritu Santo testificamos también de que esto es cierto. Porque es la palabra de Dios. El rico tenía a Moisés y los profetas y seguramente nunca lo leyó. O si lo leyó, no lo creyó. Y si lo creyó mal. Lázaro también tenía la palabra de Dios. Y si lo leyó, lo creyó. Y lo leyó bien porque creyó y allí estaba. Y tú, que has estado escuchando la palabra de Dios, da igual que sea hace poco, da igual que sea hace tanto, ¿crees la palabra de Dios? ¿Te has puesto a pensar de que a lo mejor has leído la palabra de Dios y ni fu ni fa? Está en el libro moral. Pues que sepáis que el libro moral, este libro es vida. Nosotros viviremos como mucho 120 años. Yo con 80 me conformo, pero bueno, supongamos 120 años. Como mucho, dice, y en su vigor hasta 80, ¿no? Sabemos que no es dogmático, sino es ilustrativo. Viviremos, y viviremos bastante. Pero es que la eternidad, solamente de pensar que la eternidad es eterna, y que como no te resuelvas tu problema espiritual aquí en la tierra, en el cielo no vas a tener oportunidad. Vas a estar en un lugar de tormento. Y el Señor Jesucristo nos enseña esto con un solo propósito: que procedamos al arrepentimiento, que busquemos a las Escrituras. Él resucitó y aún sus discípulos al principio no creyeron. ¿Qué fue lo que hizo? Fueron lo primero que hicieron las mujeres cuando llegaron a la tumba. De acuerdo a uno de los evangelios dice: ¿dónde habéis puesto el cuerpo de mi Señor? De acuerdo a Marcos dice: ¿por qué buscáis al que vive? Dicen los ángeles. ¿Por qué buscáis al que vive? ¿Sí? No creían al principio. Pero ¿cómo creyeron? ¿Creyeron porque lo vieron? No, creyeron porque se acordaron de lo que estaba escrito en la palabra de Dios. Escudriña la palabra de Dios, busca al Señor. Si tú cuando lees el Evangelio, lees la palabra de Dios, no hayas consuelo, no hayas deseos de seguir leyendo la palabra de Dios, es porque hay algo que está mal. Y tienes que esforzarte. El rico no se esforzó, y Lázaro lo hizo. Y todo aquel que cree en Cristo Jesús, aunque esté muerto, va a vivir. Tienes que creerlo. Y si no lo crees, déjame decirte que vas a pasar un mal trago cuando despiertes en la muerte. A nadie le gusta hablar de cosas malas. A nadie le gusta hablar del infierno. ¿Cuántos predicadores oís que hablan del infierno? Es como cuando una persona se enferma y va al médico, y el médico, para que la persona no se sienta mal, no le dice que tiene cáncer y enfermedad. Bueno, señor, está bien, toma esta pastillita y... No, yo lo que quiero es que el médico me diga: estás mal y tienes la solución, tienes que hacer esto. Yo no quiero que me mientas, yo no quiero mentir. Si no crees en Cristo Jesús, os vais al infierno. Y no porque los que no se van al infierno, los que van al cielo se lo merezcan. Todos merecíamos ir al infierno. Pero Dios le ha placido
a través de la locura de la predicación, llamarte al arrepentimiento para que vengas al gozo de tu Señor. Y en la iglesia vendrá gente que dice, en el último día dice el Señor Jesucristo, vendrán y me dirán, Señor, Señor, Padre Abraham, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre echamos espíritus, hicimos milagros y maravillas. Y el Señor Jesús le dirá, nunca os conocí, nunca os amé. Dice, ¿cómo así? ¿Y qué es lo que les dice? Tú eres que no me diste de comer, tú eres el no me diste de beber, eres forastero y no me recibisteis. Hay una lista de cosas que los creyentes estamos mandados a hacer. Primero creer, y por cuanto creemos, mostramos amor. Que eso lo hablamos ayer. Mostramos amor, mostramos misericordia. Porque nosotros también estamos sujetos a equivocarnos. Y lo último que queremos es que nos den palo. Entonces, como no queremos darle palo al hermano, tampoco queremos que nos den palo me den palo a mí cuando yo esté en error. Lo que quiero es que me perdone y que me consuele si me he equivocado. Y de la misma manera tenemos que proceder nosotros. Yo os animo a que tengáis en alta estima la santa palabra del Señor, a la ley y al testimonio. El que no hiciere conforme a lo que está aquí escrito es porque aún no le ha amanecido, no ha creído. Creer en Cristo Jesús. Esta es la enseñanza de Jesús en esta parábola, en esta historia. Esta es la enseñanza de Jesús en esta historia. Cree mientras estés vivo, porque muerto ya no hay esperanza. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, estamos aquí, Señor, escuchando acerca de tu santa y bendita palabra. Tenemos esperanza, estamos vivos, estamos aquí para reconocer, Señor, nuestras miserias y nuestra pequeñez. No sabemos en qué lugar estamos, Señor. Y si lo estamos, te damos la gloria por ello, Padre, porque estamos delante de tu presencia, porque tú así lo has querido y tú has permitido que los que estamos aquí escuchemos tu santa palabra y examinemos nuestra vida y escudriñemos nuestro corazón y veamos si somos o no somos tuyos. Pero Dios, tú eres bueno y eres fiel, y tú dices que nos arrepentamos de nuestros pecados y ellos serán perdonados y no serán traídos más nunca a cuenta. Señor, perdónanos. Señor, ayúdanos a serte fiel. Enséñanos a ser misericordiosos. Somos extranjeros en esta tierra. Muchos somos extranjeros en esta nación, Señor. Te pedimos amor por todas las personas. Te pedimos amor también por los hermanos en la fe. Pedimos que nos enseñes lo que dice tu palabra acerca de que misericordia quiere y no sacrificio. Instrúyenos, Señor, a través de tu palabra, porque tu palabra es verdad y en ella encontramos salud y vida, y encontramos el camino, la verdad y la vida del Padre Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias por permitirnos disfrutar de ella y gozarnos en ella. Oh Señor, que esa palabra llegue a nuestros corazones y nos revuelva al interior para sacar de nosotros aquello que no te agrada y colocar cosas nuevas, Señor. Y esto te lo pedimos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén.